Hoy toca el cuarto capítulo del Quijote, cuyo título reza así: de lo que sucedió a nuestro caballero cuando salió de la venta, y empieza de una manera singular. La del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta tan contento, tan gallardo, etcétera, etcétera, etcétera. La del alba sería, se entiende, la hora. No es una elipsis genial, sino el fruto de haber fraccionado el texto original en capítulos cuando ya estaba escrito, sin haberse tomado la molestia de retocar nada. Una vez más, recordemos cómo acababa el capítulo 3. El ventero, por verle ya fuera de la venta, con no menos retóricas aunque con más breves palabras, respondió a las suyas, y sin pedirle la costa de la posada, le dejó ir a la buena hora. Y ahí ya viene la del alba sería, cuando salió Don Quijote, etcétera, etcétera. Y de este capítulo me gustaría comentar unas cuantas cosas relacionadas con el vocabulario. Y casi al principio habla de la querencia de Rocinante que guía sus pasos hacia su caballeriza. Querencia, hermosa palabra y que últimamente ha caído un tanto en desuso, pero a mí me encanta utilizarla siempre que puedo. Tiene multitud de significados, aunque todos tienden en la misma dirección, pero se puede aplicar a muchos casos diferentes. Vamos a ver lo que dice el diccionario. Se entiende el diccionario de la Real Academia Española. Dice: querencia. 1. Acción de amar o querer bien. 2. Inclinación o tendencia de las personas y de ciertos animales a volver al sitio en que se han criado o tienen costumbre de acudir. 3. Sitio hacia el que se tiene querencia, o sea, al que se ama. 4. Tendencia natural o de un ser animado hacia algo. Y quinto, taurom, punto, es decir, tauromaquia, tendencia o inclinación del toro a preferir un determinado lugar de la plaza donde fijarse. Una vez más, el lenguaje taurino, nos gusten o no nos gusten los toros, es de una gran riqueza y vale la pena conservarlo, aunque solo sea por eso. Hay otra palabra más adelante que cita, que es la palabra menester, menesteroso, otra palabra que me encanta, aunque está un poquito pasada de moda, pero siempre que puedo la coloco, porque me gusta resucitar palabras en desuso y además va muy bien, porque entre decir si es menester o decir el más oficinesco si hace falta, pues yo me quedo con si es menester, queda más bonito, ¿verdad? Luego he aprendido una palabra nueva. Habla que el amo está pegando al mozuelo con una pretina. Digo que es una pretina, pues es sinónimo de correa. Mira, otra palabra nueva. Y otra muy bonita, cuando se refiere al rebaño de ovejas como hato, con H. Y otra que me ha hecho gracia. Dice, y tenía la mula arrendada. Digo, ¿pero cómo? Y arrendada no, en este caso no es sinónimo de alquilada ni nada por el estilo, sino sujeta por las riendas, atada por las riendas a un árbol. Y luego hay otra palabra que también es curiosa, cuando nombran la sangría, y lo hacen en el contexto de atenciones médicas. Bueno, la sangría a muchos actualmente les suena a esa bebida, digamos, refrescante y alcohólica al mismo tiempo, que se sirve muy fría, a base de vino, frutas y a veces licores, que le aumentan la graduación. Una bebida peligrosa, según qué condimentación le pongas, porque en verano entra muy bien y luego cuando te levantas te das cuenta que has bebido más de la cuenta. Bueno, pues tiene una acepción originaria que está más cerca del sonido de la palabra. Sangría nos remite a sangre. Y efectivamente hacer una sangría es sacar sangre. Y aquí lo ponen en el contexto médico, porque el amo del mozo, ya lo veréis de qué va esto, dice que le tienen que descontar del sueldo que le debe cuando ha acudido al médico y le han hecho sangrías. ¿Y qué era eso de las sangrías? Pues era un método de medicina, una forma de curar un poco peculiar y un poco salvaje, que consistía exactamente en sacar sangre. ¿Y cómo? Por medio de sanguijuelas. Este método se ha estado usando hasta el siglo XIX. Digo, por medio de sanguijuelas, era el más habitual, aunque también directamente con incisiones en determinadas zonas del cuerpo se sacaba sangre y se creía que así se curaba. Realmente, antiguamente la medicina iba a tientas. Era una medicina, digamos, de prueba-error. Y a veces acertaban, pero no era científica, porque acertaban pues de casualidad y cuando encontraron una vía pues seguían por ella.
digamos que sabían describir perfectamente las enfermedades y sus síntomas, pero no sus causas profundas. Entonces, en el Quijote, más adelante veremos en otros capítulos más citas relacionadas con la medicina. Y veremos que muchas veces la medicina entonces se basaba en cosas tan peregrinas como hablar de los humores, de la bilis, cosas que no tienen ninguna base científica y sobre las que los médicos pretendían curar. Bueno, por la sangría, que muchas veces le hacían también, atención, no los médicos, sino los barberos, porque hacían la labor de cirujanos, el médico digamos que supervisaba, pues eran cosas tan bestias como esto de la sangría. Te ponían las sanguijuelas, te sacaban sangre y por no sé qué mecanismo pues creías que te curabas. Ya digo, absolutamente científico. Pero hasta el siglo XIX se empleaba asiduamente esto de las sangrías. Y ya os digo, las podía recetar un médico, pero las realizaba el barbero. Igualmente, las muelas te las sacaba el barbero. O sea que era un ser multiusos. Ya veremos, mejor dicho, muy pronto lo veremos, la importancia como actor secundario que tiene el barbero del pueblo de Don Quijote en toda esta historia, a medias con el cura del pueblo, que en el anterior capítulo se me olvidó decir una pequeña ironía que deja de deslizar Cervantes cuando dice que el cura de su pueblo era licenciado en Sigüenza, y eso va con segunda. Sigüenza tenía efectivamente una universidad, pero una universidad que en aquella época ya había caído en total desprestigio por una serie de escándalos era posiblemente la peor universidad de España, o esa fama tenía. Acabó desapareciendo por su propio desprestigio. O sea que ahí había un sesgo de ironía que el otro día se me olvidó comentar. Bueno, seguimos con el capítulo. ¿Qué más cosas he visto? Pues sí, cuando se encuentran con aquellos mercaderes que van de Toledo a Murcia, o de Murcia a Toledo, ahora no recuerdo, nos recuerdan que, como dato histórico, que durante muchos años, siglos quizás, uno de los negocios más florecientes del Levante español, sobre todo de Murcia, fue el negocio de la seda. Ahí el trabajo de la seda era importantísimo en esa zona del país. Quizás lo hemos olvidado y siempre en los libros de historia nos hablan de la importancia de la lana y de otras cosas similares, pues no. La seda también fue una importante industria textil durante muchos siglos, ya lo digo, y sobre todo en el Levante español y en Murcia. Y seguimos destapando palabras casi en desuso o extrañas, y es la palabra uso con H delante. Y es que era el instrumento usado en el hilado a mano para retorcer y devanar el hilo que se va formando en la rueca. Consiste en una pieza de madera o hierro de forma cilíndrica y alargada y más estrecha en los extremos que se impulsa con los dedos. Ahí se va enrollando el hilo. En este capítulo se usa refiriéndose a Dulcinea del Toboso, de la que dice Don Quijote que era más derecha que un huso de Guadarrama. Y es que hay una frase familiar con que se pondera que alguna persona o cosa es muy derecha o recta, porque el uso, precisamente para cumplir bien su misión, tiene que ser derecha y recta, porque un uso corcovado pues haría un desastre con el hilo que se va enrollando a su alrededor. Y además aquí tiene que ver la fama de los pinos de Guadarrama, que da una madera especialmente buena. Y además hay quien dice que además la comparó Don Quijote con la rectitud y esbelteza del pino, llamado vulgarmente huso, en la comarca de Guadarrama. Hay las dos versiones, hay una que dicen que la madera era especialmente buena y otras que van directamente que el pino era especialmente esbelto y recto. Pero en ambos casos las cosas van por el mismo camino. Y eso todavía es una frase hecha que todavía la he oído alguna vez, aunque ya también está casi en desuso. En otro momento se cita como a Don Quijote, uno de los criados de aquellos mercaderes se despacha con Don Quijote a palos. Y dice que le molió como cibera. ¿Qué significa esto, como cibera? Y entonces he ido a buscarlo y viene a decir algo así como lo dejó hecho harina. La cibera es el grano que se echa entre las muelas del molino para que empiece a funcionar. Y bueno, seguramente podría comentar más cosas, pero ya veis que esta vez no he comentado nada acerca de la acción propia que se cuenta aquí, porque yo creo que es bastante evidente. Simplemente me he metido por vericuetos de lenguaje, de vocabulario, que me han parecido interesantes. Algunas palabras me parecen perfectamente usables hoy en día,
como esa que he dicho de menester o querencia, y otras, bueno, ya están en desuso porque hoy en día ya los telares, bueno, no se tienen en casa, y saber lo que es un uso, pues algo para gente muy técnica, pues no tiene mayor importancia, pero ahí está, es riqueza lingüística. Y bueno, empezamos ya con lo que dice el capítulo, y espero que lo disfrutéis. Capítulo 4. De lo que sucedió a nuestro caballero cuando salió de la venta. La del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta, tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo. Mas viniéndole a la memoria los consejos de su huésped cerca de las prevenciones tan necesarias que había de llevar consigo, especial la de los dineros y camisas, determinó volver a su casa y acomodarse de todo, y de un escudero, haciendo cuentas de recibir a un labrador vecino suyo, que era pobre y con hijos, pero muy a propósito para el oficio escuderil de la caballería. Con este pensamiento guió a Rocinante hacia su aldea, el cual, casi conociendo la querencia, con tanta gana comenzó a caminar que parecía que no ponía los pies en el suelo. No había andado mucho cuando le pareció que a su diestra mano, de la espesura de un bosque que allí estaba, salían unas voces delicadas, como de persona que se quejaba, y apenas las hubo oído cuando dijo: «Gracias doy al cielo por la merced que me hace, pues tan presto me pone ocasiones delante donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión y donde pueda coger el fruto de mis buenos deseos. Estas voces, sin duda, son de algún menesteroso o menesterosa que ha menester mi favor y ayuda». Y volviendo las riendas encaminó a Rocinante hacia donde le pareció que las voces salían, y a pocos pasos que entró por el bosque vio atada una yegua a una encina y atado en otra a un muchacho desnudo de medio cuerpo arriba, hasta de edad de 15 años, que era el que las voces daba, y no sin causa, porque le estaban dando con una pretina muchos azotes un labrador de buen talle, y cada azote le acompañaba con una reprehensión y consejo, porque decía: «La lengua queda y los ojos listos», y el muchacho respondía: «No lo haré otra vez, señor mío, por la pasión de Dios, que no lo haré otra vez, y yo prometo de tener de aquí adelante más cuidado con el hato». Viendo Don Quijote lo que pasaba, con voz airada dijo: «Descortés caballero, mal parece tomaros con quien defender no se puede. Subid sobre vuestro caballo y tomad vuestra lanza», que también tenía una lanza arrimada a la encina a donde estaba arrendada la yegua, «que yo os haré conocer ser de cobardes lo que estáis haciendo». El labrador, que vio sobre sí aquella figura llena de armas blandiendo la lanza sobre su rostro, túvose por muerto y con buenas palabras respondió: «Señor caballero, este muchacho que estoy castigando es un mi criado que me sirve de guardar una manada de ovejas que tengo en estos contornos, el cual es tan descuidado que cada día me falta una, y porque castigo su descuido o bellaquería dice que lo hago de miserable, por no pagalle la soldada que le debo, y en Dios y en mi ánima que miente». «¿Miente delante de mí, ruin villano?», dijo Don Quijote, «por el sol que nos alumbra que estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza. Pagadle luego sin más réplica, si no, por el Dios que nos rige, que os concluya y aniquile en este punto. Desatadlo luego». El labrador bajó la cabeza y, sin responder palabra, desató a su criado, al cual preguntó Don Quijote que cuánto le debía a su amo. Él dijo que 9 meses a 7 reales cada mes. Hizo la cuenta Don Quijote y halló que montaban 73 reales, y díjole al labrador que al momento los desembolsase, si no quería morir por ello. Respondió el medroso villano que para el paso en que estaba y juramento que había hecho, y aún no había jurado nada, que no eran tantos,
porque se le habían de descontar y recibir en cuenta 3 pares de zapatos que le había dado y un real de 2 sangrías que le habían hecho estando enfermo. Bien está todo eso, replicó Don Quijote, pero quédense los zapatos y las sangrías por los azotes que sin culpa le habéis dado, que, si él rompió el cuero de los zapatos que vos pagastes, vos le habéis rompido el de su cuerpo, y si le sacó el barbero sangre estando enfermo, vos en sanidad se la habéis sacado, así que por esta parte no os debe nada. El daño está, señor caballero, en que no tengo aquí dineros. Véngase Andrés conmigo a mi casa, que yo se los pagaré un real sobre otro. ¿Irme yo con él?, dijo el muchacho. Mas mal año, no señor, ni por pienso, porque en viéndose solo me desuelle como a un San Bartolomé. No hará tal, replicó Don Quijote. Basta que yo se lo mande para que me tenga respeto, y con que él me lo jure por la ley de caballería que ha recibido, le dejaré ir libre y aseguraré la paga. Mire vuestra merced, señor, lo que dice, dijo el muchacho, que este mi amo no es caballero ni ha recibido orden de caballería alguna, que es Juan Aldudo, el rico, el vecino del Quintanar. Importa poco eso, respondió Don Quijote, que Aldudos puede haber caballeros, cuanto más que cada uno es hijo de sus obras. Así es verdad, dijo Andrés, pero este mi amo, ¿de qué obras es hijo? Pues me niega mi soldada y mi sudor y trabajo. No niego, hermano Andrés, respondió el labrador, y hacedme placer de veniros conmigo, que yo juro por todas las órdenes que de caballerías hay en el mundo de pagaros, como tengo dicho, un real sobre otro y aún sahumados. Del sahumerio os hago gracia, dijo Don Quijote, dádselo en reales, que con eso me contento, y mirad que lo cumpláis como lo habéis jurado, si no, por el mismo juramento os juro de volver a buscaros y a castigaros, y que os tengo de hallar, aunque os escondáis más que una lagartija. Y si queréis saber quién os manda esto, para quedar con más veras obligados a cumplirlo, sabed que yo soy el valeroso Don Quijote de la Mancha, el desfacedor de agravios y sin razones, y a Dios quedad, y no se os parta de las mientes lo prometido y jurado, so pena de la pena pronunciada. Y en diciendo esto picó a su Rocinante y en breve espacio se apartó de ellos. Siguióle el labrador con los ojos, y cuando vio que había traspuesto del bosque y que ya no parecía, volvióse a su criado Andrés y díjole: Venid acá, hijo mío, que os quiero pagar lo que os debo, como aquel desfacedor de agravios me dejó mandado. Eso juro yo, dijo Andrés, y cómo que andará vuestra merced acertado en cumplir el mandamiento de aquel buen caballero, que 1000 años viva, que según es de valeroso y de buen juez, vive Roque, que si no me paga, que vuelva y ejecute lo que dijo. También lo juro yo, dijo el labrador, pero por lo mucho que os quiero acrecentar la deuda por acrecentar la paga. Y asiéndole del brazo le tornó a atar a la encina, donde le dio tantos azotes que le dejó por muerto. Llamad, señor Andrés, ahora, decía el labrador, al desfacedor de agravios, veréis cómo no desface aqueste, aunque creo que no está acabado de hacer, porque me viene gana de desollaros vivos, como vos temíades. Pero al fin le desató y le dio licencia que fuese a buscar su juez, para que ejecutase la pronunciada sentencia. Andrés se partió algo mohíno, jurando de ir a buscar al valeroso Don Quijote de la Mancha y contalle punto por punto lo que había pasado, y que se lo había de pagar con las setenas. Pero con todo esto, él se partió llorando y su amo se quedó riendo. Y de esta manera deshizo el agravio el valeroso Don Quijote, el cual, contentísimo de lo sucedido, pareciéndole que había dado felicísimo y alto principio a sus caballerías, con gran satisfacción de sí mismo iba caminando hacia su aldea, diciendo a media voz: Bien te puedes llamar dichosa sobre cuantas hoy viven en la tierra, oh sobre las bellas, bella Dulcinea del Toboso, pues te cupo en suerte tener sujeto y rendido a toda tu voluntad e talante a un tan valiente y tan nombrado caballero como lo es y será Don Quijote de la Mancha, el cual, como todo el mundo sabe, ayer recibió la orden de caballería y hoy ha desfecho el mayor tuerto y agravio que formó la sinrazón y cometió la crueldad. Hoy quitó el látigo de la mano a aquel despiadado enemigo
que tan sin ocasión vapulaba aquel delicado infante. En esto llegó a un camino que en 4 se dividía, y luego se le vino a la imaginación las encrucijadas donde los caballeros andantes se ponían a pensar cuál camino de aquellos tomarían, y, por imitarlos, estuvo un rato quedo y al cabo de haberlo muy bien pensado, soltó la rienda a Rocinante, dejando a la voluntad del rocín la suya, el cual siguió su primer intento, que fue el irse camino de su caballeriza. Y, habiendo andado como 2 millas, descubrió Don Quijote un grande tropel de gente, que, como después se supo, eran unos mercaderes toledanos que iban a comprar seda a Murcia. Eran 6, y venían con sus quitasoles, con otros 4 criados a caballo y 3 mozos de mulas a pie. Apenas los divisó Don Quijote, cuando se imaginó ser cosa de nueva aventura, y por imitar en todo cuanto a él le parecía posible los pasos que había leído en sus libros, le pareció venir allí de molde uno que pensaba hacer. Y así, con gentil continente y denuedo, se afirmó bien en los estribos, apretó la lanza, llegó la adarga al pecho, y, puesto en la mitad del camino, estuvo esperando que aquellos caballeros andantes llegasen, que ya él por tales los tenía y juzgaba, y cuando llegaron a trecho que se pudieron ver y oír, levantó Don Quijote la voz y con ademán arrogante dijo: «Todo el mundo se tenga, si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso». Paráronse los mercaderes al son de estas razones, y a ver la extraña figura del que las decía, y por la figura y por las razones luego echaron de ver la locura de su dueño, mas quisieron ver despacio en qué paraba aquella confesión que se les pedía, y uno de ellos, que era un poco burlón y mucho discreto, le dijo: «Señor caballero, nosotros no conocemos quién sea esa buena señora que decís, mostrádnosla, que si ella fuere de tanta hermosura como significáis, de buena gana y sin apremio alguno confesaremos la verdad que por parte vuestra nos es pedida». «Si os la mostrara», replicó Don Quijote, «¿qué hiciérades vosotros en confesar una verdad tan notoria? La importancia está en que sin verla lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender. Donde no, conmigo sois en batalla gente descomunal y soberbia. Que ahora vengáis uno a uno como pide la orden de caballería, ora todos juntos como es costumbre y mala usanza de los de vuestra ralea, aquí os aguardo y espero confiado en la razón que de mi parte tengo». «Señor caballero», replicó el mercader, «suplico a vuestra merced en nombre de todos estos príncipes que aquí estamos que, porque no encarguemos nuestras conciencias confesando una cosa por nosotros jamás vista ni oída, y más siendo tan en perjuicio de las emperatrices y reinas de Alcarria y Extremadura, que vuestra merced sea servido de mostrarnos algún retrato de esa señora, aunque sea tamaño como un grano de trigo, que por el hilo se sacará el ovillo, y quedaremos con esto satisfechos y seguros, y vuestra merced quedará contento y pagado. Y aún creo que estamos ya tan de su parte, que aunque su retrato nos muestre que es tuerto de un ojo, y que del otro le emana bermellón y piedra azufre, con todo eso, por complacer a vuestra merced, diremos en su favor todo lo que quisiere». «No le emana, canalla infame», respondió Don Quijote encendido en cólera, «no le emana, digo, eso que decís, sino ámbar y algalia entre algodones, y no es tuerta ni corcovada, sino más derecha que un huso de Guadarrama. Pero vosotros pagaréis la grande blasfemia que habéis dicho contra tamaña beldad como es la de mi señora». Y en diciendo esto arremetió con la lanza baja contra el que lo había dicho, con tanta furia y enojo, que si la buena suerte no hiciera que en la mitad del camino tropezara y cayera Rocinante, lo pasara mal el atrevido mercader. Cayó Rocinante y fue rodando su amo una buena pieza por el campo, y queriéndose levantar jamás pudo. Tal embarazo le causaban la lanza, adarga, espuelas y celada con el peso de las antiguas armas, y entre tanto que pugnaba por levantarse y no podía, estaba diciendo:
«Non fulláis, gente cobarde, gente cautiva, atended que no por culpa mía, sino de mi caballo estoy aquí tendido». Un mozo de mulas de los que allí venían, que no debía de ser muy bien intencionado, oyendo decir al pobre caído tantas arrogancias, no lo pudo sufrir sin darle la respuesta en las costillas, y llegándose a él, tomó la lanza y, después de haberla hecho pedazos, con uno de ellos comenzó a dar a nuestro Don Quijote tantos palos que, a despecho y pesar de sus armas, le molió como cibera. Dábanle voces sus amos que no le diese tanto y que le dejase, pero estaba ya el mozo picado y no quiso dejar el juego hasta envidar todo el resto de su cólera, y acudiendo por los demás trozos de la lanza los acabó de deshacer sobre el miserable caído, que con toda aquella tempestad de palos que sobre él llovía no cerraba la boca, amenazando al cielo y a la tierra y a los malandrines que tal le parecían. Cansóse el mozo y los mercaderes siguieron su camino, llevando que contar en todo él del pobre apaleado, el cual, después que se vio solo, tornó a probar si podía levantarse, pero si no lo pudo hacer cuando sano y bueno, ¿cómo lo haría molido y casi deshecho? Y aún se tenía por dichoso, pareciéndole que aquella era propia desgracia de caballeros andantes, y toda la atribuía a la falta de su caballo, y no era posible levantarse según tenía abrumado todo el cuerpo.